Escuché que 7 mecánicos no arreglaron este camión. Denme 30 minutos, dijo el mecánico desempleado. La mañana en Guadalajara amanecía con ese calor seco característico del mes de julio. Las calles de la colonia Oblatos ya bullían con el ruido de los comercios, abriendo sus cortinas metálicas. El pregón de los vendedores ambulantes y el eterno tráfico que congestionaba la avenida principal. En la esquina de Federalismo y la calle Independencia, el taller mecánico, El Rayo, llevaba 3 generaciones sirviendo a los transportistas de la ciudad. Su fachada pintada de azul y amarillo, aunque desgastada por el tiempo, era un punto de referencia para cualquier conductor que tuviera problemas con su vehículo. Dentro del taller, Ramón Salazar, un hombre de 58 años con el rostro curtido por décadas de trabajo bajo el sol, observaba con frustración el camión Kenworth del año 2008 que ocupaba la mayor parte de su espacio de trabajo. Era un tractocamión rojo que alguna vez había sido el orgullo de su dueño, pero que ahora se había convertido en una pesadilla mecánica. Durante las últimas 2 semanas, 7 de sus mejores mecánicos habían intentado diagnosticar y reparar la falla que dejaba el motor muerto cada vez que alcanzaba cierta temperatura. Habían cambiado sensores, revisado el sistema de enfriamiento, reemplazado la bomba de combustible y hasta habían llevado la computadora a un especialista en electrónica automotriz. Nada había funcionado. El dueño del camión, don Arturo Mendoza, un transportista de Michoacán que llevaba mercancía entre Guadalajara y la Ciudad de México, estaba desesperado. Cada día que su camión permanecía en el taller representaba miles de pesos en pérdidas. Sus llamadas se habían vuelto cada vez más tensas y esa mañana había llegado al taller con un ultimátum. Si para el mediodía no tenían el camión funcionando, lo llevaría a otro lugar y no pagaría ni un peso por todo el trabajo realizado. Ramón se secaba el sudor de la frente con un trapo grasiento cuando escuchó pasos acercándose desde la entrada. Levantó la vista y vio una figura que reconoció inmediatamente, aunque no la había visto en más de 5 años. Era Miguel Ángel Torres, conocido en el gremio como El Mago, un mecánico de 37 años que había trabajado brevemente en su taller antes de desaparecer sin explicaciones. Miguel Ángel tenía esa apariencia desaliñada de quien había pasado tiempos difíciles. Barba de varios días, ropa arrugada y unas ojeras que delataban noches de poco sueño. Pero sus ojos seguían teniendo ese brillo de inteligencia y determinación que Ramón recordaba. «Buenos días, don Ramón», dijo Miguel Ángel con voz clara, aunque algo temblorosa por los nervios. «Supe que tiene problemas con ese Kenworth. Escuché que 7 mecánicos no lo han podido arreglar. Deme 30 minutos y yo lo hago funcionar». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el zumbido de los ventiladores del taller. Los otros mecánicos que estaban trabajando en vehículos cercanos se detuvieron para observar la escena. Algunos conocían la leyenda de Miguel Ángel, el joven prodigio que podía diagnosticar cualquier problema solo escuchando el motor, pero que había arruinado su carrera por el alcoholismo y las apuestas. Otros simplemente veían a un hombre desempleado haciendo promesas imposibles. Ramón cruzó los brazos sobre su pecho amplio. Su primera reacción fue de molestia. ¿Quién era este tipo para aparecer después de tanto tiempo y presumir que podía hacer en media hora lo que sus mejores elementos no habían logrado en semanas? Pero algo en la mirada de Miguel Ángel lo detuvo. Había desesperación allí, sí, pero también una confianza genuina. Ramón conocía esa mirada. Era la misma que él había tenido 30 años atrás cuando apostó todo para abrir su propio taller. «¿30 minutos?» repitió Ramón con escepticismo. «Miguel Ángel, ese camión ha derrotado a mis mejores hombres. Chuy lleva 20 años conmigo y no pudo. El güero estudió en el tecnológico y tampoco. ¿Y tú vienes aquí después de desaparecer sin dar la cara, diciendo que lo arreglas en media hora?»
Miguel Ángel se acercó unos pasos más, con las manos ligeramente alzadas en un gesto conciliatorio. Lo sé, don Ramón. Sé que no tengo derecho a pedir nada después de cómo me fui. Sé que he decepcionado a mucha gente, empezando por usted que me dio una oportunidad cuando nadie más lo hacía, pero necesito este trabajo. Mi esposa está embarazada, perdimos nuestro departamento el mes pasado y estamos viviendo con su madre. Necesito demostrar que todavía puedo ser el mecánico que alguna vez fui. Solo le pido una oportunidad, 30 minutos. Si no lo arreglo, me voy y no vuelvo a molestarlo. Los presentes esperaban la respuesta de Ramón. Don Arturo, el dueño del camión, había estado escuchando desde la pequeña oficina y salió para ver qué pasaba. Era un hombre corpulento de unos 45 años, con bigote poblado y sombrero vaquero. «¿Qué está pasando aquí, don Ramón? ¿Quién es este tipo?» Ramón miró su reloj. Eran las 11 de la mañana. En 1 hora llegaría el mediodía, y con él la amenaza de perder el pago de 2 semanas de trabajo y posiblemente la reputación que tanto le había costado construir. Miró a Miguel Ángel nuevamente, luego al camión y finalmente a don Arturo. «Es un mecánico que trabajó conmigo hace tiempo», explicó Ramón. «Dice que puede arreglar su camión en 30 minutos». Don Arturo soltó una carcajada amarga. «¿30 minutos? Si sus mejores elementos no pudieron en 2 semanas, ¿cómo va a poder este...?» Se detuvo al ver la expresión seria en el rostro de Ramón. «Don Arturo», dijo Ramón lentamente, tomando una decisión que podía ser brillante o desastrosa. «¿Qué tal si le damos una oportunidad? Total, ya no tenemos nada que perder». Miguel Ángel sintió cómo su corazón se aceleraba cuando don Ramón finalmente asintió con la cabeza. No era una aprobación entusiasta, sino más bien la resignación de un hombre que había agotado todas sus opciones. Don Arturo bufó molesto, pero no se opuso. Después de todo, como había dicho Ramón, ya no había nada que perder. Los mecánicos del taller se reunieron alrededor del Kenworth, algunos con expresiones de curiosidad, otros con evidente escepticismo. Chuy, el mecánico más veterano, un hombre de complexión robusta con el pelo completamente cano, se cruzó de brazos con una sonrisa burlona. «A ver, mago, muéstranos tu magia», dijo con un tono que rozaba la burla. «Porque nosotros ya revisamos todo, todo. El sistema de combustible está impecable. El enfriamiento funciona perfecto. Los sensores son nuevos. Ese camión tiene vida propia, te lo digo». Miguel Ángel no respondió a la provocación. Se acercó al camión con pasos medidos, como un doctor que examina a un paciente complicado. Primero caminó alrededor del vehículo completo, observando cada detalle: las llantas, los guardafangos, la suspensión. Incluso se agachó para revisar por debajo del chasis. Todos lo observaban en silencio, algunos consultando sus relojes. El tiempo corría. «¿Puedo ver el historial de lo que han hecho?», preguntó Miguel Ángel sin apartar la vista del camión. Ramón le pasó una carpeta con hojas llenas de anotaciones, fechas, piezas reemplazadas, diagnósticos intentados, resultados obtenidos. Miguel Ángel hojeó las páginas rápidamente, su mente procesando la información como una computadora. 3 minutos habían pasado. «¿El camión enciende ahora?», preguntó. «Sí, enciende sin problema», respondió el güero, un mecánico joven de unos 25 años con lentes y playera del América. «El problema es que cuando lo manejas y se calienta, como a los 20 minutos, se apaga de repente y después no vuelve a encender hasta que se enfría completamente». Miguel Ángel asintió, procesando la información. «¿Y no arroja ningún código de error?». «Ninguno», confirmó Chuy. «Escaneamos la computadora 1000 veces. Nada. Es como si el camión decidiera apagarse por su propia voluntad y luego no quisiera decirnos por qué». Miguel Ángel se subió a la cabina del conductor. El interior olía a pino fresco, evidencia de los intentos de don Arturo por mantener su herramienta de trabajo en las mejores condiciones posibles. El tablero estaba impecablemente limpio.
las vestiduras cuidadas. Este era el camión de alguien que dependía de él para alimentar a su familia. Miguel Ángel sintió el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros. Giró la llave y el motor diésel cobró vida con ese rugido profundo característico de los motores Cummins. Sonaba perfectamente bien, demasiado bien. De hecho, Miguel Ángel cerró los ojos y se concentró en el sonido, en las vibraciones que subían desde el piso de la cabina. Durante 5 años había intentado olvidar esta habilidad, esta conexión casi mística que tenía con los vehículos. Había intentado enterrarla en el fondo de botellas de tequila barato y en la emoción fugaz de las apuestas clandestinas. Pero ahora necesitaba recuperarla. Su familia dependía de ello. Abrió los ojos y apagó el motor. Bajó de la cabina y se dirigió directamente hacia la parte trasera del camión, hacia el compartimento del motor. ¿Tienen una escalera?, preguntó. El güero le acercó una de aluminio. Miguel Ángel subió y comenzó a inspeccionar el motor desde arriba, una perspectiva que, según notó, estaba llena de huellas de manos y marcas de herramientas. Habían trabajado mucho aquí. Cuando se apaga, ¿hace algún ruido especial? ¿Algún clic? ¿Algún siseo?, preguntó sin dejar de inspeccionar. Nada, respondió don Arturo, quien había estado observando todo con los brazos cruzados. Solo se apaga, como si le quitaras la llave de repente, pero la llave sigue puesta. ¿Y después no da marcha? ¿O da marcha pero no arranca? Da marcha normal, aclaró Chuy, pero el motor no arranca, como si no le llegara combustible o no tuviera compresión, pero ya revisamos ambas cosas cuando está frío y todo está bien. Miguel Ángel descendió de la escalera y miró su reloj. Habían pasado 12 minutos. Se acercó al lado del conductor y abrió el compartimento donde estaba la batería. Revisó las conexiones, los cables, los fusibles. Todo parecía en orden. Entonces notó algo. Un cable que iba desde el alternador hacia el compartimento del motor parecía haber sido reemplazado recientemente. El aislante era nuevo, pero la ruta que seguía era ligeramente diferente a la ruta original. Pasaba muy cerca del múltiple de escape. ¿Quién cambió este cable?, preguntó señalándolo. Chuy se acercó a ver. Ese. Lo cambiamos hace como 10 días porque el original estaba pelado. ¿Por qué? ¿Lo cambiaron antes o después de que empezara el problema? Hubo un silencio mientras los mecánicos intentaban recordar. Finalmente, el güero habló. Después, sí, lo cambiamos después, pensando que podía ser parte del problema. El cable viejo tenía el aislante dañado. Miguel Ángel se agachó y siguió la ruta del cable con los dedos. Pasaba peligrosamente cerca del múltiple de escape, y aunque el cable era nuevo y el aislante parecía resistente, había algo que no cuadraba. ¿Tienen el cable viejo todavía? Debe estar en el bote de la basura, dijo Chuy, encogiéndose de hombros. ¿Para qué lo quieres? Solo tráiganmelo, por favor. Mientras el güero iba a buscar el cable desechado, Miguel Ángel continuó su inspección. Revisó el sensor de temperatura del motor, el sensor de presión de aceite, el sensor de posición del cigüeñal. Todo estaba en su lugar. Todo era nuevo o estaba en buenas condiciones. Pero había algo pequeño que sus compañeros habían pasado por alto. Tenía que haberlo. El güero regresó con el cable viejo. Estaba efectivamente pelado en varios puntos. El cobre expuesto brillando bajo las luces del taller. Miguel Ángel lo examinó cuidadosamente y luego miró el múltiple de escape, calculando mentalmente las temperaturas que alcanzaría cuando el motor estuviera en funcionamiento. Entonces lo vio, una marca de quemadura en el múltiple, exactamente en el punto donde el cable viejo había estado rozando. Enciendan el camión y déjenlo correr, ordenó. Su voz había cambiado. Ya no era la del hombre desesperado que había llegado pidiendo una oportunidad, sino la del profesional seguro de sí mismo que estaba a punto de resolver un misterio. 18 minutos habían pasado. El motor del Kenworth rugió nuevamente,
llenando el taller con su sonido grave y potente. Miguel Ángel pidió una lámpara de mano y se acostó parcialmente debajo del compartimento del motor, iluminando el área donde el cable pasaba cerca del múltiple de escape. Los demás mecánicos se reunieron alrededor, algunos todavía escépticos, otros comenzando a mostrar curiosidad genuina. Don Ramón se mantenía a una distancia prudente, con los brazos cruzados, pero los ojos atentos. «Miren esto», dijo Miguel Ángel, señalando con la lámpara. «El cable que pusieron es de buena calidad, aislante grueso, todo bien, pero está demasiado cerca del múltiple. Cuando el motor se calienta, el múltiple alcanza temperaturas de 500, 600 grados centígrados. ¿El aislante puede resistir eso? Sí, pero el calor radiante afecta a otros componentes cercanos. Pero ya revisamos todos los sensores térmicos», interrumpió Chuy, defendiéndose. «Todos están bien». «No estoy hablando de los sensores térmicos», respondió Miguel Ángel, incorporándose. «Estoy hablando de conducción eléctrica irregular causada por calor extremo. Cuando el múltiple se calienta, no solo afecta al cable directamente, sino que crea un campo térmico que altera la resistencia de otros componentes eléctricos cercanos». El güero, que había estudiado ingeniería automotriz, comenzaba a entender. «¿Estás diciendo que el calor está causando una falla intermitente en el sistema eléctrico?» «Exactamente, pero no en el cable nuevo, porque ese está bien aislado. El problema está en lo que ese cable está conectado». Miguel Ángel se acercó al compartimento de fusibles y relés. Con movimientos precisos, comenzó a remover la cubierta protectora. El cable va del alternador al relé principal de alimentación del sistema de inyección. Cuando cambiaron el cable, probablemente movieron un poco el relé de su posición original. Ahora está recibiendo más calor radiante de lo que debería. Extrajo el relé, un pequeño componente negro del tamaño de una cajetilla de cigarros. Lo examinó bajo la luz y luego lo pasó a los demás. En uno de sus lados había una marca de decoloración sutil, evidencia de exposición prolongada a altas temperaturas. «El relé se está sobrecalentando», explicó Miguel Ángel. «No lo suficiente como para fundirse completamente o arrojar un código de error, pero sí lo suficiente para que sus contactos internos fallen temporalmente. Cuando el motor alcanza su temperatura de operación, después de unos 20 minutos de manejo, el calor del múltiple, sumado al calor normal del motor, hace que el relé llegue a su punto crítico. Los contactos se expanden por el calor, pierden conexión y el sistema de inyección deja de recibir alimentación. El motor se apaga». Don Arturo se acercó más. Su expresión había cambiado de escepticismo a esperanza cautelosa. «¿Y por qué no vuelve a encender inmediatamente?» «Porque el relé necesita enfriarse para que sus contactos internos vuelvan a hacer conexión correcta. Por eso tienen que esperar a que todo el motor se enfríe, no porque el motor necesite enfriarse, sino porque el relé necesita enfriarse. Y como no arroja ningún código de error, porque técnicamente no está descompuesto, ningún escáner lo detectó». Chuy se rascó la cabeza, claramente impresionado, pero tratando de no demostrarlo demasiado. «Entonces, la solución es reposicionar el relé y el cableado para alejarlos del múltiple, o mejor aún, instalar un escudo térmico entre el múltiple y la caja de relés», respondió Miguel Ángel con confianza. Miró su reloj. 23 minutos habían pasado desde que don Ramón le había dado la oportunidad. «Tengo lámina de aluminio para escudos térmicos en el almacén», dijo don Ramón, finalmente acercándose. Su voz ya no tenía ese tono de escepticismo inicial. «Güero, ve por ella y trae también los soportes ajustables». Mientras el güero corría hacia el almacén, Miguel Ángel comenzó a trabajar. Sus manos se movían con la precisión de un cirujano, desconectando el cableado, moviendo el relé a una posición más alejada del múltiple, asegurándose de que cada conexión quedara firme pero sin tensión.
Había una elegancia en sus movimientos, el resultado de años de experiencia y talento natural que ni siquiera el alcohol y las malas decisiones habían podido borrar completamente. El güero regresó con la lámina de aluminio y los soportes. Entre los dos, fabricaron un pequeño escudo térmico que instalaron entre el múltiple de escape y la caja de relés, creando una barrera que desviaría el calor radiante. Todo el taller estaba en silencio. Solo se escuchaba el tintineo de las herramientas y el motor del Kenworth que seguía funcionando, ajeno al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. «¡Listo!», anunció Miguel Ángel, cerrando la cubierta del compartimento de relés. «Ahora hay que probarlo. Necesitamos que el motor se caliente a temperatura de operación y ver si sigue funcionando». Miró su reloj nuevamente. 29 minutos y 30 segundos habían pasado. Don Arturo se subió a la cabina del camión. «Voy a manejarlo», declaró. «Si se apaga, es mi problema de todas formas, y si funciona...». Dejó la frase en el aire, pero su mirada hacia Miguel Ángel había cambiado por completo. Ya no había desdén, sino respeto. «Espere», intervino don Ramón. «Que lo acompañe Miguel Ángel. Si algo sale mal, él sabrá qué hacer». Era más que una sugerencia práctica. Era una muestra de confianza que no pasó desapercibida para nadie en el taller. Miguel Ángel subió al lado del copiloto. El interior de la cabina olía a ese desodorante de pino y a diésel, una combinación que le resultaba nostálgica. ¿Cuántas veces había viajado en camiones como este cuando era joven, aprendiendo el oficio de su padre, soñando con tener su propio taller algún día? ¿Cuánto había cambiado desde entonces? Don Arturo puso el camión en marcha y salió del taller con cuidado. Las calles de Guadalajara estaban congestionadas como siempre a esa hora del día. El tráfico avanzaba lentamente por la avenida Federalismo, entre vendedores ambulantes que ofrecían agua, dulces y periódicos en cada semáforo. El termómetro del tablero comenzó a subir gradualmente, 60 grados, 70, 80. Miguel Ángel mantenía los ojos fijos en los indicadores, su respiración contenida, rezando mentalmente para que su diagnóstico fuera correcto. «¿Sabes?», dijo don Arturo de repente, rompiendo el silencio tenso. «Este camión es lo único que tengo. Lo compré hace 6 años, usado pero en buenas condiciones. He transportado de todo, muebles, electrodomésticos, comida. Cada pago que hago, cada peso que gano, viene de este camión. Cuando empezó a fallar, sentí que se me venía el mundo encima». Miguel Ángel asintió sin apartar la vista del tablero. 90 grados, 95. «Entiendo perfectamente, don Arturo. Yo también tengo familia que mantener. Sé lo que es sentir que todo depende de un momento, de una decisión, de una oportunidad». El termómetro marcó 100 grados centígrados, la temperatura normal de operación. Habían estado manejando durante 15 minutos. Don Arturo aceleró un poco más, subiendo por una pendiente ligera hacia la colonia Independencia. El motor respondió sin problemas, jalando con fuerza. 18 minutos, 20 minutos. El interior de la cabina se había calentado con el sol del mediodía. Miguel Ángel sintió una gota de sudor correr por su frente, pero no era solo por el calor. 23 minutos, 25 minutos. Don Arturo miró a Miguel Ángel con una sonrisa creciendo en su rostro. Normalmente ya se habría apagado. 30 minutos. El camión seguía funcionando perfectamente, respondiendo a cada aceleración, cada cambio de velocidad. Don Arturo soltó una carcajada de puro alivio y golpeó el volante con la palma de la mano. «¡Lo lograste! ¡Dios santo! ¡Lo lograste!». Miguel Ángel sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Sonrió, primero tímidamente, luego con más confianza. «Aún falta probarlo más tiempo, pero sí, creo que encontramos el problema». Regresaron al taller donde los mecánicos los esperaban con expresiones ansiosas.
Cuando don Arturo bajó de la cabina con una sonrisa de oreja a oreja, todos supieron inmediatamente cuál había sido el resultado. ¡Funciona!, gritó. 32 minutos manejando y no se apagó ni una sola vez. El taller estalló en murmullos y exclamaciones. Chuy se acercó a Miguel Ángel y le extendió la mano. «Buen trabajo, compa. Tienes razón, se nos pasó ese detalle del calor radiante. A veces uno se enfoca tanto en lo obvio que no ve lo sutil». Don Ramón observaba la escena con una expresión difícil de descifrar. Finalmente se acercó a Miguel Ángel. 30 minutos, dijiste. Te tomó 29 y medio diagnosticar y otros 30 probando. Cumpliste tu palabra. 30 minutos para diagnosticar, don Ramón, corrigió Miguel Ángel humildemente. La prueba fue aparte, pero sí, encontré el problema en el tiempo que prometí. Don Arturo sacó su cartera. Don Ramón, pájele a este hombre lo que se merece y cóbreme todo el trabajo que hicieron. Ustedes se lo ganaron todos. Era un gesto generoso, considerando que había amenazado con no pagar nada apenas una hora antes. Don Ramón asintió y luego miró fijamente a Miguel Ángel. ¿Sigues necesitando trabajo? Miguel Ángel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sí, don Ramón, lo necesito desesperadamente. Entonces, preséntate mañana a las 7 de la mañana y, Miguel Ángel, esta vez no desaparezcas. El reloj marcaba las 6:45 de la mañana cuando Miguel Ángel llegó al taller, El Rayo. El cielo sobre Guadalajara apenas comenzaba a clarear, tiñéndose de tonos naranjas y rosas que prometían otro día caluroso. Las calles todavía estaban relativamente tranquilas. Solo los primeros camiones de basura y algunos taxis nocturnos compartían la avenida con él. Llevaba su vieja caja de herramientas que había rescatado de la casa de empeño el día anterior, gracias al adelanto que don Ramón le había dado. Eran las mismas herramientas que había empeñado 6 meses atrás cuando tocó fondo. Don Ramón ya estaba allí, abriendo la cortina metálica del taller. Al ver a Miguel Ángel, asintió con aprobación. 15 minutos antes. Bien, eso me gusta. No eran hombres de muchas palabras en las mañanas. El café y el trabajo hablarían por ellos. Durante las siguientes semanas, Miguel Ángel se sumergió en el trabajo con una intensidad que sorprendió incluso a los mecánicos más experimentados del taller. Llegaba temprano y se iba tarde, aprovechando cada minuto para demostrar que merecía la segunda oportunidad que le habían dado. No se trataba solo de reparar motores y cambiar aceite. Se trataba de reconstruir su reputación, pieza por pieza, como si estuviera ensamblando un motor desde cero. El taller El Rayo tenía un ritmo particular, una especie de coreografía mecánica donde cada quien conocía su papel. Chuy, con sus 20 y tantos años de experiencia, era el especialista en transmisiones. Podía desarmar y reconstruir una caja de velocidades con los ojos cerrados. El güero dominaba la electrónica moderna, esos sistemas computarizados que habían invadido hasta el último rincón de los vehículos contemporáneos. Beto, un mecánico callado de unos 30 años, era el experto en sistemas de frenos y suspensión. Y luego estaba Toño, el más joven del equipo con 21 años, que absorbía conocimiento como esponja y hacía las labores más básicas pero esenciales. Cambios de aceite, rotación de llantas, mantenimientos preventivos. Miguel Ángel encontró su lugar diagnosticando los casos difíciles, aquellos problemas que no encajaban en las categorías obvias. Tenía esa habilidad casi sobrenatural para escuchar a los vehículos, para sentir en sus manos las vibraciones que contaban historias de desgaste, mal uso o fallas incipientes. Era como si hablara un idioma que solo él y las máquinas compartían. Una tarde de mediados de agosto, llegó al taller una pick-up Ford F350 del año 2015. Era negra, equipada para trabajo rudo, con una plataforma de aluminio en la parte trasera llena de herramientas de construcción. El dueño era un contratista llamado Héctor Ruiz.
Un hombre fornido de unos 40 años, con la piel bronceada por el trabajo al sol. Llegó frustrado, con esa mezcla particular de enojo y desesperación que don Ramón había aprendido a reconocer en sus décadas al frente del taller. «Es la tercera vez que vengo en 2 meses», explicó Héctor mientras bajaba de la pick-up. «Ya me la arreglaron 2 veces en otro taller, pero el problema sigue. Se sobrecalienta cuando le exijo, cuando cargo material pesado o cuando subo pendientes. El indicador llega al rojo y tengo que parar. Me han cambiado el termostato, el radiador, incluso la bomba de agua. Todo nuevo. Y el problema persiste». Don Ramón asintió mientras anotaba la información en su libreta. «La revisaron en agencia. Sí, hace 3 semanas. Me dijeron que todo estaba bien, que quizá era normal que se calentara un poco cuando cargaba mucho peso. Pero yo he tenido esta pick-up desde nueva y nunca se comportó así. Esto empezó hace como 3 meses, de la nada. Déjemela revisar», dijo don Ramón. «Le hablo mañana en la tarde para darle un diagnóstico». Héctor se fue en un taxi, no sin antes mirar su pick-up con esa mezcla de amor y frustración que solo los dueños de herramientas de trabajo pueden entender. Miguel Ángel estaba terminando de cambiar la bomba de gasolina de una camioneta Silverado cuando escuchó la conversación. Algo en la descripción del problema le llamó la atención. Un sobrecalentamiento que aparece después de 3 años de funcionamiento perfecto, que persiste después de cambiar todos los componentes obvios del sistema de enfriamiento. Había algo que faltaba en esa historia. «Don Ramón», dijo acercándose, «¿puedo echarle un vistazo a esa Ford?» «Adelante, pero primero termina lo que estás haciendo». 1 hora después, Miguel Ángel estaba con la capota de la F350 abierta, examinando el motor Power Stroke de 6.7 litros. Era una bestia de motor, diseñado para jalar cargas pesadas y trabajar en condiciones extremas, pero como todas las bestias, tenía sus puntos débiles. Miguel Ángel revisó el radiador nuevo, las mangueras, el termostato. Todo estaba impecable. Encendió el motor y lo dejó funcionar en ralentí mientras observaba el flujo de refrigerante en el depósito. Todo parecía circular normalmente. «¿Qué piensas?», preguntó Chuy, acercándose con un refresco en la mano. Era su descanso de media tarde. Que si ya cambiaron todo lo obvio y el problema persiste, entonces no es algo obvio, respondió Miguel Ángel sin apartar la vista del motor. Es algo que pasa desapercibido en las revisiones normales. ¿Cómo qué? No sé todavía, pero tiene que ser algo relacionado con carga y pendientes. El motor solo se sobrecalienta bajo estrés específico. Al día siguiente, Miguel Ángel llegó con un plan. Le pidió a don Ramón que llamara a Héctor y le preguntara si podía usar la pick-up durante unas horas para probarla bajo condiciones reales. Héctor, desesperado por una solución, aceptó inmediatamente. Miguel Ángel cargó la plataforma con sacos de cemento que tomó prestados de una obra cercana, suficiente peso para simular una carga de trabajo normal. Luego, con el güero como copiloto y una computadora de diagnóstico conectada al sistema del vehículo, salió a las calles de Guadalajara. No fueron a la autopista. En lugar de eso, Miguel Ángel condujo hacia las zonas más elevadas de la ciudad, buscando las pendientes pronunciadas de colonias como Lomas de Independencia y Jardines de la Patria. Mientras subía por las calles empinadas con la pick-up cargada, observaba el indicador de temperatura y el güero monitoreaba los datos en la computadora. «Temperatura subiendo», anunció el güero. «Ya va en 95 grados, 98, 100 grados». La aguja del indicador comenzaba a moverse hacia la zona de peligro. Miguel Ángel detuvo la pick-up en un mirador natural, desde donde se podía ver buena parte de la ciudad extendiéndose bajo el sol de mediodía. Apagó el motor y ambos bajaron para inspeccionar bajo la capota. El calor que emanaba del compartimento del motor era intenso, pero Miguel Ángel se agachó y comenzó a revisar meticulosamente cada componente, cada manguera,
cada conexión. Entonces lo vio. Era tan sutil que lo habían pasado por alto múltiples veces. En la parte inferior del radiador, donde se conectaba la manguera de salida hacia el motor, había una pequeña obstrucción parcial. No era visible desde arriba ni desde el frente. Había que agacharse y mirar desde un ángulo específico con una lámpara para verlo. Algo, posiblemente residuos de algún trabajo previo o sedimentos del propio sistema de enfriamiento, había creado una restricción en el flujo. Era suficientemente pequeña como para no causar problemas en condiciones normales, pero cuando el motor exigía máximo flujo de refrigerante bajo carga pesada en pendientes, esa pequeña obstrucción creaba un cuello de botella. «Aquí está», dijo Miguel Ángel, señalándole al güero. «Mira, hay una restricción parcial. El refrigerante puede fluir, pero no al volumen completo que el motor necesita bajo estrés máximo». El güero se agachó para ver mejor. «Tienes razón. ¿Cómo es que nadie vio eso antes? Porque no estaban buscando algo tan pequeño. Cambiaron el radiador, el termostato, la bomba, todo lo grande y obvio. Pero nadie revisó si había restricciones en el flujo mismo. Y esta restricción es demasiado pequeña para ser detectada por los sensores o para aparecer en los diagnósticos computarizados». De regreso al taller, Miguel Ángel desmontó la manguera inferior del radiador. Efectivamente, encontró una acumulación de sedimentos endurecidos que habían formado una especie de anillo interno, reduciendo el diámetro efectivo del conducto. Con productos químicos especializados y herramientas de limpieza, removió completamente la obstrucción. También hizo un flush completo del sistema de enfriamiento, removiendo cualquier otro sedimento que pudiera estar acumulándose en otras partes del sistema. Cuando Héctor llegó esa tarde a recoger su pick-up, Miguel Ángel lo llevó nuevamente al mirador, esta vez con la camioneta cargada igual que antes. Subieron la misma pendiente pronunciada que había causado el sobrecalentamiento el día anterior. Esta vez, la aguja del indicador de temperatura se mantuvo firmemente en el rango normal. Subieron y bajaron 3 veces, forzando el motor bajo diferentes condiciones. La temperatura jamás excedió los límites seguros. «No lo puedo creer», dijo Héctor con los ojos húmedos de alivio. 3 meses batallando con esto, 3 talleres diferentes, y ustedes lo resolvieron en 2 días. Le extendió la mano a Miguel Ángel. «Gracias, en serio. Esta pick-up es mi herramienta de trabajo. Sin ella no puedo mantener a mi familia». Miguel Ángel estrechó su mano. «Entiendo perfectamente, don Héctor. Yo también tengo familia que mantener». Esa noche, mientras Miguel Ángel cerraba el taller junto con don Ramón, el viejo mecánico finalmente habló sobre lo que ambos habían estado evitando mencionar. «Estás haciendo buen trabajo, Miguel Ángel. Como en los viejos tiempos, mejor incluso. Tienes más paciencia ahora, más atención al detalle. El sufrimiento enseña, don Ramón», respondió Miguel Ángel mientras guardaba sus herramientas. «Aprendí de la manera difícil qué es realmente importante en la vida. Y el alcohol, las apuestas». Miguel Ángel lo miró directamente a los ojos. «Llevo 53 días sobrio. Voy a juntas de Alcohólicos Anónimos 3 veces por semana. Mi esposa está embarazada de 6 meses y no pienso perderme ni un solo momento de la vida de mi hijo. Esa parte de mi vida terminó, don Ramón. Le doy mi palabra». Don Ramón asintió lentamente. Conocía a Miguel Ángel desde que era un joven de 20 años, recién salido de una escuela técnica con más talento que experiencia. Lo había visto brillar, caer y ahora, aparentemente, levantarse de nuevo. Pero las palabras eran fáciles. Lo que realmente importaba eran las acciones sostenidas en el tiempo. El tiempo dirá, fue todo lo que respondió don Ramón. Pero había algo en su tono, una calidez que no había estado ahí antes, que le dio a Miguel Ángel una chispa de esperanza. 3 meses después, el taller El Rayo había experimentado una transformación sutil pero significativa.
La reputación de tener un mecánico capaz de diagnosticar los casos más difíciles había atraído una clientela nueva, gente que venía de otras partes de la ciudad específicamente buscando a El Mago, como habían vuelto a llamar a Miguel Ángel. Don Ramón había tenido que contratar a un mecánico adicional para manejar el incremento en el trabajo, un joven llamado Cristian, que estaba aprendiendo rápidamente bajo la tutela de todo el equipo. Era una tarde de noviembre, con ese clima fresco y agradable que hace de esos meses los mejores en Guadalajara. Miguel Ángel estaba trabajando en una Suburban del año 2012 que tenía problemas intermitentes de arranque cuando su teléfono celular vibró en su bolsillo. Era su esposa, Ana Laura. El corazón le dio un vuelco. Ella estaba en la semana 37 de embarazo. Cualquier llamada podía ser la llamada. «¿Amor?», contestó, limpiándose las manos con urgencia. «Todo está bien», se apresuró a decir ella, conociendo la ansiedad de su esposo. «Solo quería decirte que acabo de salir del doctor. Todo perfecto. El bebé está en posición y probablemente nacerá en las próximas 2 semanas». Miguel Ángel sintió que se le aflojaban las rodillas de puro alivio. «¿Necesitas que vaya por ti?». «No, mi amor. Mi mamá me va a llevar a la casa. Solo quería que supieras. Y Miguel Ángel, estoy muy orgullosa de ti, de cómo has cambiado, de cómo estás luchando por nosotros». Después de colgar, Miguel Ángel se quedó unos momentos con el teléfono en la mano, mirando la foto de fondo de pantalla. Ana Laura con su panza de embarazo, sonriendo bajo el sol. Había sido un camino largo y difícil llegar hasta este punto. Los primeros días de sobriedad habían sido una tortura, cada célula de su cuerpo gritando por un trago. Las noches eran las peores, cuando las sombras de sus errores pasados bailaban en las paredes de su pequeña habitación en casa de su suegra, pero las juntas de AA habían ayudado, y más que nada, la imagen de su hijo por nacer lo había mantenido firme. «¿Todo bien?», preguntó Chuy, acercándose con expresión preocupada. «Sí, era Ana Laura. El bebé está bien. Probablemente nace en un par de semanas». «Ah, qué bien, compa. Ya vas a ser papá. Es lo más bonito del mundo. Créeme». Chuy tenía 3 hijos ya adultos y hablaba de la paternidad con la sabiduría de la experiencia. Esa tarde, mientras cerraban el taller, don Ramón le pidió a Miguel Ángel que lo acompañara a la pequeña oficina. Era un espacio modesto, con un escritorio viejo de metal, un archivero, algunas fotos en las paredes de tiempos mejores del taller y un calendario de una refaccionaria que mostraba el mes de noviembre. Don Ramón se sentó detrás del escritorio y le indicó a Miguel Ángel que tomara la silla frente a él. «Quiero hablar contigo sobre algo importante», comenzó el viejo mecánico, con esa voz grave que había guiado a generaciones de trabajadores. «Pues he estado pensando mucho en el futuro del taller. Tengo 68 años, Miguel Ángel. Mi espalda ya no es lo que era. Mis manos tiemblan más de lo que me gustaría admitir. He dedicado 40 años de mi vida a este lugar, pero todos los caminos tienen un final». Miguel Ángel sintió un nudo formarse en su estómago. Don Ramón iba a cerrar el taller. Iba a perder su trabajo justo cuando las cosas comenzaban a mejorar. «No pongas esa cara de funeral», continuó don Ramón con una pequeña sonrisa. «No voy a cerrar el taller, pero sí necesito empezar a planear una transición. Mis hijos no tienen interés en el negocio. Uno es contador y la otra es profesora. Este taller va a necesitar a alguien que lo maneje cuando yo ya no pueda hacerlo». Se produjo un silencio pesado. Miguel Ángel procesaba las palabras sin atreverse a asumir lo que parecían implicar. «He estado observando estos 3 meses», dijo don Ramón, mirándolo directamente. «No solo tu trabajo con los vehículos, que es excelente, sino tu actitud, cómo llegas temprano, cómo te quedas tarde, cómo ayudas a los más jóvenes, cómo has mantenido tu palabra sobre la sobriedad. Ana Laura me llamó la semana pasada. ¿Sabías? Quería agradecerme por darte esta oportunidad. Me contó cómo has cambiado,
¿Cómo vas a tus juntas religiosamente? ¿Cómo estás ahorrando cada peso para cuando nazca el bebé? Miguel Ángel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No sabía que Ana Laura había hablado con don Ramón. «No te estoy ofreciendo el taller ahora», aclaró don Ramón. «Eso sería prematuro, pero sí te estoy ofreciendo algo más. Quiero que seas mi supervisor de piso, que supervises el trabajo de los demás mecánicos, que manejes los casos difíciles, que me ayudes con las decisiones importantes. Es más responsabilidad, pero también es mejor paga. Y si en los próximos años demuestras que puedes manejar esa responsabilidad, entonces podemos hablar sobre una sociedad. Quizás eventualmente sobre que tomes el control completo del taller cuando yo me retire». No. Miguel Ángel no pudo contener las lágrimas que se agolparon en sus ojos. Había pasado los últimos años hundiéndose en un pozo de autodestrucción, convencido de que había arruinado su vida de manera irreparable. Y ahora, aquí estaba, recibiendo no solo una segunda oportunidad, sino el potencial de un futuro mejor del que nunca se había atrevido a soñar. No sé qué decir, don Ramón. Logró articular finalmente: «Yo, después de todo lo que hice, de cómo lo defraudé la primera vez, y todos merecemos una segunda oportunidad, Miguel Ángel», interrumpió don Ramón suavemente. «Yo mismo he cometido errores en mi vida. La diferencia entre los que se quedan en el suelo y los que se levantan no está en no caer, sino en levantarse después de la caída. Tú te levantaste, eso dice mucho sobre tu carácter». Se dieron la mano, un apretón firme que selló no solo un acuerdo laboral, sino un pacto de confianza restaurada. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Miguel Ángel asumió sus nuevas responsabilidades con dedicación feroz. Organizó los horarios de trabajo de manera más eficiente. Implementó un sistema de control de calidad donde cada trabajo era revisado antes de ser entregado al cliente, y comenzó a dar capacitaciones informales a los mecánicos más jóvenes sobre técnicas de diagnóstico avanzadas. El taller empezó a funcionar como una máquina bien engrasada, cada pieza cumpliendo su función en perfecta sincronía. Una madrugada de principios de diciembre, a las 3 de la mañana, sonó el teléfono. Era Ana Laura. «Mi amor, creo que ya es hora. Las contracciones están muy seguidas». Miguel Ángel nunca se había vestido tan rápido en su vida. Corrió las 15 cuadras hasta la casa de su suegra, donde habían estado viviendo, y de ahí llevaron a Ana Laura al hospital civil. Las siguientes 12 horas fueron las más intensas de su vida. Ver a su esposa en dolor, sostener su mano mientras ella pujaba, sentir esa mezcla de terror y emoción que solo el nacimiento de un hijo puede provocar. Cuando finalmente escuchó el llanto de su hijo, cuando la enfermera colocó ese pequeño ser envuelto en una manta azul en sus brazos, Miguel Ángel sintió que algo fundamental cambiaba en su interior. Este pequeño ser, con sus ojitos cerrados y sus puñitos apretados, dependía completamente de él. No podía fallarle. «No lo haría. Se parece a ti», susurró Ana Laura desde la cama, exhausta pero radiante. «Pobrecito», bromeó Miguel Ángel, aunque sus mejillas estaban húmedas de lágrimas. «Le pusimos Miguel Ángel Jr., ¿verdad?» «Sí», confirmó ella, «para que cada vez que escuches su nombre recuerdes todo lo que has superado y todo lo que aún puedes lograr». 2 días después, cuando llevó a Ana Laura y al bebé de regreso a casa, encontró una sorpresa esperándolo. Los mecánicos del taller habían organizado una pequeña fiesta de bienvenida. Habían decorado la sala de la casa de su suegra con globos azules. Habían comprado pañales, biberones, ropa para bebé. Don Ramón había contribuido con una cuna nueva. Chuy trajo un andador que sus propios hijos habían usado años atrás. El güero había armado un álbum digital con fotos del equipo del taller, cada uno sosteniendo un letrero con un mensaje de bienvenida para el bebé.
Esto es, no teníamos que, comenzó Miguel Ángel, abrumado por la emoción. Somos familia, dijo don Ramón simplemente, y la familia cuida de los suyos. Esa noche, después de que todos se fueron y Ana Laura y el bebé dormían, Miguel Ángel salió al pequeño patio trasero de la casa. El cielo nocturno de Guadalajara estaba despejado, las estrellas brillaban débilmente compitiendo con las luces de la ciudad. Pensó en el camino que había recorrido, desde las alturas del éxito temprano, pasando por el valle oscuro de la adicción y el fracaso, hasta este momento de redención y nuevo comienzo. Recordó esa mañana de julio cuando había llegado al taller El Rayo, desesperado, apostando todo en una sola oportunidad. Escuché que 7 mecánicos no arreglaron este camión. Denme 30 minutos, había dicho con más confianza de la que realmente sentía. Y en esos 30 minutos no solo había diagnosticado un problema mecánico, había comenzado a reparar su propia vida. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era don Ramón. Descansa. Mañana hay mucho trabajo. Y Miguel Ángel, estoy orgulloso de ti. Miguel Ángel guardó el teléfono y respiró profundo. El aire nocturno era fresco y limpio. En algún lugar de la ciudad, motores rugían, personas trabajaban el turno nocturno, la vida continuaba su curso implacable. Pero aquí, en este pequeño patio, en este momento, Miguel Ángel sintió algo que no había sentido en años: paz. No era un final feliz perfecto sacado de un cuento de hadas. Todavía vivía con su suegra, todavía luchaba contra el deseo de beber en sus momentos de mayor estrés, todavía tenía deudas que pagar y errores pasados por los que hacer las paces. Pero tenía algo más valioso que cualquier promesa de perfección. Tenía esperanza real, basada en logros concretos y en el apoyo de personas que creían en él. Mañana volvería al taller. Habría motores que diagnosticar, problemas que resolver, conocimiento que compartir con los mecánicos más jóvenes. Habría clientes desesperados como él había estado, buscando a alguien que pudiera resolver lo que otros no habían podido. Y él estaría ahí, con sus herramientas, su experiencia duramente ganada, y sobre todo con la humildad de quien ha caído y se ha levantado. Entró nuevamente a la casa en silencio. En la habitación pequeña que habían convertido en nursery improvisado, su hijo dormía en la cuna nueva. Miguel Ángel se acercó y lo observó en la penumbra, ese pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración. «Te prometo», susurró, «que seré el padre y el hombre que mereces. Voy a trabajar cada día para ser mejor, para que cuando crezcas y escuches mi historia te sientas orgulloso, para que sepas que no importa cuántas veces caigas, siempre puedes levantarte si estás dispuesto a hacer el trabajo». El bebé se movió ligeramente en su sueño, como si hubiera escuchado la promesa de su padre. Miguel Ángel salió de la habitación y se dirigió al pequeño escritorio en la sala donde había comenzado a planificar mejoras para el taller. Había ideas que quería implementar, un sistema de capacitación más formal para los mecánicos junior. Quizás expandir los servicios del taller para incluir diagnóstico especializado con equipos más modernos. Tal vez eventualmente abrir una escuela técnica pequeña donde pudieran enseñar el oficio a jóvenes de la comunidad. Eran sueños grandes para alguien que hace apenas 3 meses estaba desempleado y desesperado. Pero Miguel Ángel había aprendido algo fundamental. Los cambios grandes comienzan con pasos pequeños pero consistentes. Así como había diagnosticado aquel Kenworth problema por problema, componente por componente, así reconstruiría su vida, su carrera, su familia. Un día a la vez, un desafío a la vez, una decisión correcta a la vez. Afuera, la ciudad de Guadalajara dormía inquieta, preparándose para otro día de bullicio y trabajo. Y en esa pequeña casa de la colonia Oblatos, un mecánico que había perdido todo y lo había recuperado con sus propias manos, finalmente se permitió sonreír mirando hacia el futuro.
porque si algo le habían enseñado esos 30 minutos que cambiaron su vida, es que nunca es demasiado tarde para demostrar de qué estás hecho. Que una sola oportunidad, aprovechada con todo tu corazón y tu habilidad, puede ser la llave que abra la puerta hacia un mañana mejor. Y que a veces las reparaciones más importantes no son las que haces en los motores, sino las que haces en tu propia vida.